Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están todos? Hoy tenemos la segunda hora de discipulado, mañana tenemos servicio de iglesia, ya estamos. Lore, ¿cómo estás? Ángeles, buenas noches. Sí, Victoria, Verónica Victoria, que ya se conecta, gracias a Dios. Vicky Galvez. Veo siempre un 6, Vicky, así es tu nombre, ¿verdad, Vicky? Bueno, me refiero aquí, así es tu Instagram. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Mari Rueda? Qué gusto saludarte. Toñito, qué gusto de verte, señor. ¿Cómo estás? La familia Arriaga, Dolores, Manuel, Ángeles. Sí, es Vicky Galvez 6, sí, así es. Rolando, ¿cómo estamos? Buenas noches. Ya por el lado de Facebook ya tenemos a Marinita, ¿sí? A Bere, ¿cómo están? Eric y Bere. Perla, buenas noches. Berta, buenas noches a todos, les mando un saludote, gracias a Dios por sus vidas, porque nos debemos sentir muy honrados de ser escogidos por Dios, de haber sido puestos en el cuerpo de Cristo. Recordemos, Pati, saludos, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas noches. Recordemos lo que dice el Señor Jesucristo: no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti, te he puesto. O sea, Dios nos escogió para ser parte de Él, pero desde luego que en su grandeza y en su poder, Él quiere que todos los hombres sean salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios quiere que todos sean salvos, esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial, pero Él en su grandeza conoce quién, pero nadie puede llegar a Cristo si no es por medio de la misericordia de Dios. Por eso tenemos que estar orando, ¿sí? Para que pedirle misericordia por todos los perdidos, para que Dios los llame a Cristo, ¿sí? Bueno, saludo a todos mis hermanos y vamos a orar, mis hermanos, para entrar y no entrar en estar, ya tienes ahí lista tu espada, la espada de la palabra, amén, que es con la que tú tienes que levantar el escudo de la fe y la espada de la palabra para poder vencer al enemigo, ¿sí? Somos afortunados de ser elegidos, así es. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Araceli, Georgette, buenas noches, ¿sí? Ya se conectaron también por Facebook Manuel y Dolores, sí, buenas noches. Vamos a orar. Nesvera, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Bien? Vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre eterno, al Dios vivo y grande y maravilloso, al único y sabio Dios, a nuestro Señor Jesucristo, bendecimos tu santo nombre, Señor. Damos la gloria a ti, pidiéndote, Señor, que tengas misericordia de todos nosotros y nos des conforme a tus riquezas en gloria el que seamos fortalecidos en el hombre interior por tu precioso Espíritu. Ayúdanos guiándonos con tu precioso Espíritu para conocer la verdad, porque esta verdad nos hace libres cada día más y más, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Hola, Samir, ¿cómo estás? Olivo, Marieta. Bueno, hay un versículo que es bien importante entender y ahorita viene viene a mi corazón de parte de Dios, y es Juan 8. Juan 8, sí, acuérdense que lo siempre andamos diciendo que el libro de Juan 8. Juan 8, ¿sí? Entonces, Juan 8, fíjate, a los discípulos, Dios les habla aquí a los discípulos. Dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. ¿A quién? A los judíos que habían creído en Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿qué estamos haciendo ahorita? Permaneciendo en su palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecemos en la palabra, entonces somos discípulos, ¿sí? Octavio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Entonces, hola Eve, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces somos discípulos, ¿sí? Y entonces, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Cómo voy a conocer la verdad? Siendo discípulo. ¿Cómo voy a ser libre? Conociendo mi lugar en Cristo Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecemos en la palabra, somos sus discípulos. Y al ser discípulos del Señor Jesucristo, ¿sí? Gozoso de escuchar la palabra de nuestro Padre Altísimo. Amén. Claro que sí, Octavio. Entonces, si nos... A ver, empecemos con este versículo. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Número 1, para poder ser hijo de Dios tenemos que creer en Jesús. Para poder crecer espiritualmente tenemos que creer. Tenemos que leer la Biblia creyéndola, ¿sí? Porque a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. A ellos no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Entonces nosotros siempre tenemos que leer la palabra de Dios con fe, creyéndola siempre. Sí, entonces le dijo a estos judíos que ya habían creído, ya estaban en fe, creían en el Señor Jesucristo, le dijo, si ustedes se proponen permanecer en mi palabra, es decir, escuchando mi palabra, leyendo mi palabra, escudriñando mi palabra, entonces van a ser ustedes mis discípulos, ¿sí? Y entonces, para ser discípulo necesitas permanecer en la palabra de Dios. Y hay una diferencia, hay quien es hijo de Dios, pero no es discípulo. Por consiguiente, camina como los hombres, o sea, sigue en el pecado, sigue Satanás tomándole control sobre su vida. Por eso necesitamos ser discípulos de Jesucristo para conocer la verdad. Y esta verdad nos hace ¿qué? Nos hace libres, nos hace libres. Así es que hoy has tomado, ¿sí?, la mejor decisión de estar escuchando, permaneciendo en la palabra. Cuando estás permaneciendo en la palabra, eres un discípulo y estas enseñanzas, igual que las que el Señor te da a través de su palabra, a través de su precioso Espíritu, entonces te hacen libre. Vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer ¿qué? Libre. Aleluya. Bien, mis hermanos. ¿Qué tal, maestra Pati Zambrano? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, nos hace libres. Gloria a Dios con eso. O sea, libres del yugo de Satanás. Libres del yugo de Satanás. Es decir, cuando podemos entender las cosas, primero tenemos que ver que toda persona que nos quiera hacer un daño, no es esa persona, sino son los espíritus inmundos que están dentro de él. Entonces, por eso en el libro de Efesios 6 nos dice el Señor claramente que no tenemos lucha ni contra carne ni sangre. Es decir, no es contra las personas, es contra principados, es contra potestades, es contra gobernadores de las tinieblas. Mira, vamos aquí a Efesios 6, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no es contra las personas. Tú puedes tener una persona que te quiere hacer un daño, te quiere demandar, te quiere cobrar, te quiere robar, te quiere asaltar, te quiere matar, ¿sí? Pero no es esa persona, es el espíritu inmundo que vive en él. Y ese espíritu inmundo pueden ser miles de espíritus inmundos. Recuerda que en el Gadareno había miles de espíritus inmundos dentro de este hombre en el Gadareno, ¿no? ¿Sí? Entonces, recuerda que en Marcos 5 nos habla de este hombre que estaba endemoniado, el endemoniado Gadareno. Y entonces el Señor Jesucristo le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le contesta el espíritu inmundo, me llamo Legión, porque somos muchos. Y actualmente, estando en este mundo como están las cosas,
Si tú ves las noticias, es un matadero de gente impresionante, es una de asaltos en las combis impresionante, es una de gente cobrándole derechos a los que tienen sus negocios, desde una tortillería, una farmacia, cobrándoles como si cobrándoles seguridad, y les cobran el famoso derecho de piso. ¿Cómo está toda la familia García? Así es que toda esta maldad en la cual está en el mundo entero y en este país está muy desatada, tú y yo tenemos que entender que la lucha no es ni contra carne ni sangre. Es decir, tú tienes autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te pasará. Amén. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. El Señor Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? Entonces, si la lucha no es contra la persona, es contra los demonios. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pablo, nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino nuestra lucha es contra los demonios, es decir, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Fíjate, demonios que gobiernan las tinieblas y que están en este mundo, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Por tanto, tú tienes autoridad de echarlos fuera, ¿sí? Toma toda la armadura de Dios, ¿sí? Para que puedas resistir en el día malo, dice el versículo 13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios, o sea, no parte de la armadura es completa. La armadura es algo donde tú te vistes con una armadura en la cual el diablo no te puede hacer daño, ¿sí? Toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Sí va a haber días malos, pero en todos los casos tú siempre serás más que vencedor, ¿sí? Amén. Hola Vicky, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Janet, qué gusto saludarte. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Me encanta, a mí siempre lo he dicho cuando lo predico este versículo. Y habiendo acabado todo, o sea, después de que se te viene el diablo contra ti, con huestes de maldad, con principados, con potestades, contra gobernadores de las tinieblas que viene contra ti, tú lo resistes con la armadura de Dios y habiendo acabado todo, es decir, lo vas a vencer al enemigo. Por eso es muy importante. María Rosas, ¿cómo estás? Buenas noches. Es muy importante nosotros estar en obediencia a la palabra de Dios. Si te saliste porque te ganó la carne, si te saliste porque tuviste pensamientos equivocados, si te sucedió algo, ve y pide misericordia y que te vuelva a limpiar el Señor Jesucristo con su sangre preciosa. Recuerda que el único pecado que nunca te va a perdonar Dios es del que no te arrepientas. Él siempre te va a perdonar si tú te arrepientes, porque su misericordia es nueva cada mañana. Aleluya, cada mañana. Sabemos los cristianos, porque todos hemos estado caminando en este mundo de tinieblas, dentro de un cuerpo de pecado, que caemos y hacemos y caemos, y el Señor nos vuelve a levantar, nos vuelve a levantar. Así es que por eso dice aquí la palabra de Dios dice aquí en Hebreos 13, dice Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré
nunca lo que me pueda hacer el hombre, porque yo estoy guardado por el poder de Dios. Así lo tienes que decir. Yo estoy guardado. Hola, Janet. Estamos guardados por el poder de Dios. Piensa en eso, mi hermano. Piensa en eso, fíjate. Primera de Pedro aquí, que estamos guardados por el poder de Dios. Primera de Pedro 1:5, que somos guardados, amén, por el poder de Dios mediante la fe, ¿sí? Y entonces, yo creo que te estoy predicando esto el día de hoy porque hace rato platicaba yo con un muchacho que ya ha recibido al Señor y yo declaro que va a nacer de nuevo, ya nació de nuevo, oré por su familia y todo. Y me estaba platicando que fue a Guanajuato en este fin de año y le decía, ¿cómo están las cosas por Guanajuato? ¿Cómo está? Pues igual que en Valle, dice, los malos andan por todas partes, ¿no? En mi local están pasando a pedirme un derecho de piso y a los de todos los negocios le están pidiendo de 5,000 pesos al mes y dice, Señor, guárdanos de todo mal, guárdanos de todo mal. El Señor nos guarda, debemos estar confiados, tenemos autoridad. Recuerda que estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe, plenamente convencidos de que Dios puso ángeles a nuestro alrededor que nos guardan de todo mal. Por eso el Señor, cuando en Marcos 16 Él se va, le dice a los discípulos y para que lo supiéramos nosotros también, estas palabras tan importantes, mis hermanos, tan importantes. Cuando Él se va a sentar a la diestra del Padre, nuestro Señor Jesucristo, dice en Marcos 16:17, Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. ¿Seguirán a quién? A los que creen. En mi nombre van a echar fuera demonios. Al mencionar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los demonios tiemblan. Pueden ser echados por ti fuera. Échalos fuera de tu hogar. No permitas que Satanás se instale en tu casa. Primero pide misericordia, pide perdón de los pecados y echa fuera a Satanás de tu propio hogar, ¿sí? Puedes echarlo fuera porque tienes autoridad. Tu casa servirá al Señor. Amén. Tu casa tiene que servir al Señor. No permitas que el enemigo se venga a postrar. No le des lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Si te enojas, no peques, no caigas en pecado. Si te aireas, como dice, airaos, pero no pequéis. No le deis lugar al diablo. O sea, no pequemos. Sabemos que el hacer el mal es pecado, ¿sí? Así es que nosotros tenemos autoridad para hollar serpientes. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Sí? Esto significa que tú y yo, cuando ves esas noticias tan malas de este mundo de cabeza, de los asaltos, de los robos, de las situaciones, viene a tu mente cambiarte de lugar de vivir. Dice, ya no se puede vivir aquí, vámonos a otro país, vámonos a otro estado donde las cosas estén más seguras. Viene la manera de querer huir porque la situación está muy difícil. Pero mira, a ti nada te va a pasar, porque cada cambio de lugar de vida que hacemos es un nuevo cero, mis hermanos, es un nuevo cero para empezar en otro lugar. Y la verdad de las cosas, tú tienes un tiempo de vida aquí en esta tierra y el lugar donde Dios te ha puesto, ahí tienes que seguirte sosteniendo. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Entonces, pensamos en irnos a otros lugares, pero si nos vamos a otro país, pues tampoco nos reciben así con los brazos abiertos, ¿no? Y no sabemos cómo estén las cosas por allá, por todo el mundo hay problemas. Lo único que sé es que aquí puedes vivir en un lugar lleno de tinieblas, pero donde tú estás, eres luz
en medio de las tinieblas. Tú eres luz en medio de las tinieblas por la gracia de Dios. Y confiamos en Dios y estamos plenamente convencidos de que Dios es poderoso para guardarnos. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? Amén. Eso tenemos que hacer. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Yo no te digo no te cambies de casa ni nada. Si Dios te va a cambiar, Dios lo va a hacer, pero lo hará en sus caminos y en sus formas, ¿sí? Porque muchas veces nos movemos con la emoción y acomodamos inclusive la palabra de Dios, ¿no? Siento que Dios me quiere llevar a tal lado, siento que Dios me va a bendecir. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios para saber lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿sí? Así es que, mis hermanos, el día de hoy yo quiero... ahora sí que me eché un preámbulo muy largo, ¿no? Para poder entrar a un tema, ¿no? Es que el tema es otro, pero todo salió por esta persona que me visitó, ¿sí? Hace un rato. Sí, que sea su voluntad. Acuérdate que cuando nos enseñaron desde el mismo Señor Jesucristo dijo en la oración, ustedes deben orar así, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Pero puedes agregarle a tu oración, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en mi vida, Señor, en mi vida. Dirige mi vida, Señor. Guíame por tus planes y tus propósitos, porque yo no quiero confiarme en mis fuerzas, mejor confío en ti y no me apoyo en mi propia prudencia. Amén. ¿Sí? Jocelyn, qué gusto de saludarte. Entonces, dejémonos guiar por Dios. El camino más perfecto es el camino de Dios. El camino de Dios es el más perfecto. Acuérdense lo que predicábamos ayer, qué impresionante, ¿no? Cuando el Señor les dijo, me voy a ir al cielo y voy a preparar lugar para ustedes, dice en Juan 14. Voy a ir a preparar lugar para ustedes, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no se los hubiera yo dicho. Así es que voy a preparar el lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén también. Y ustedes saben el camino, ¿no? Y ustedes saben el camino. Y ahí dijo una frase el Señor tremenda. Ustedes conocen el camino. ¿Cómo conocemos el camino en el que tenemos que caminar? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que caminar en la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bien, el día de hoy, mis hermanos, quiero leer algunos capítulos en los cuales vienen revelaciones en diferentes tiempos. Es decir, que el Señor Jesucristo nos revela diferentes momentos que van a suceder, pero que los explica como de una manera continua. Sí hay un contexto, ¿no? Pero mira, vamos a leer aquí Mateo 24. Vamos a empezar con Mateo 24. Mateo 24, el Señor Jesucristo está sentado en el Monte de los Olivos, dice aquí, déjame leerlo, dice, Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, ¿sí? Y dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, ¿sí? Entonces aquí es muy importante entender, el Señor Jesucristo, su venida es cuando Él venga con su reino, cuando Él venga con su esposa, todos los que alcanzaron corona, que ya no se llama iglesia, sino es la desposada, ese es el momento que Él vendrá en los cielos, ¿sí? En ese momento Él vendrá, ¿sí? Y vendrá a instalar aquí el reino de Dios aquí y reinará con vara de hierro a todas las naciones.
Entonces el Señor Jesucristo está hablando de qué señal habrá de tu venida. Hay otra parte donde el Señor viene el arrebatamiento. El arrebatamiento es una parte donde Él no toca la tierra. El Señor Jesucristo desde las nubes nos llama, ¿sí? Y somos arrebatados, ¿sí? Entonces, de acuerdo con los tiempos que hemos estudiado de Apocalipsis y todo esto, primero vendrá el arrebatamiento, ¿sí? Y entonces el Señor nos llevará al cielo a aquellos que alcancen corona. Por eso nuestra esperanza es seguir creciendo, ¿sí? En la palabra de Dios. Ser arrebatados, ¿sí? Ser arrebatados. Pero aquí el Señor narra, en esta parte, a estos discípulos, les narra que lo que le va a suceder a todos los que se queden aquí a la tribulación. Eso es lo que él está narrando. Y está narrando a la iglesia que se queda, ¿sí? En esta parte de Mateo 24. Mira, cuando él estaba sentado en los olivos, le dijeron los discípulos, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, ¿sí? Del momento que termine el fin del siglo, ¿sí? Y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Quiere decir que a muchos los van a engañar. ¿Qué van a hacer estos que están engañados? Se van a quedar a la tribulación. Mira, aquí en el libro de Timoteo, vamos aquí a Timoteo, nos dice que vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, ¿sí? A ver, muchos me podrán decir, este pastor siempre está hablando de la tribulación y de los sufrimientos, porque la palabra de Dios nos enseña que a través de ello el Señor nos hace crecer, ¿sí? Así es que dice aquí en... Déjame ver dónde esté... Dice 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina. O sea, quiere decir que el cristiano no va a querer aceptar las pruebas que Dios va a poner en nuestro camino para que seamos corregidos por Dios, disciplinados por Dios, perfeccionados por Dios. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo que el que nos llamó después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccionará. Dice el versículo en segunda de Pedro 5, mas el Dios de toda gracia que nos llamó, ¿sí? Después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccionará, nos establecerá y nos afirmará. Así es que el Señor está hablando de un proceso en el cual tenemos que pasar todos los cristianos para poder ser disciplinados, porque Dios al que ama disciplina y corrige. Entonces todos los que hemos vivido una vida ya larga en Cristo hemos visto mucho sufrimiento en nuestras vidas, pero hemos visto la gracia de Dios, su poder y su favor, y por eso estamos aquí dándole la gloria al Señor, nunca arrepentidos de haber llegado a Cristo, sino gozosos de haber llegado al Señor, ¿sí? Y entonces dice, van a venir tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. Entonces quiere decir que la gente buscará lugares donde les endulcen el oído, ¿no? Donde escuchen lo que ellos quieren escuchar. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué quiere escuchar? Dios te va a hacer rico, Dios te va a hacer poderoso, vas a tener muchos negocios y vas a hacer esto y Dios te va a bendecir grandemente y nada te va a atacar y nada te va a suceder. Y entonces todas esas doctrinas la gente está feliz, pero el Señor nos enseña en su palabra, si pues habéis resucitado, pon la mira en las cosas de arriba, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y te lo digo porque de todos modos lo vas a vivir.
vas a caminar en sufrimientos, como dice aquí en Primera de Pedro 5, ya lo voy a buscar mejor para no decirlo de memoria. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Aleluya, aleluya. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, de todo favor, que nos da todas las cosas, es por gracia, no por obras. Tu provisión es por gracia, tu paz es por gracia, tu sanidad es por gracia, todo es por gracia. Mas el Dios de toda gracia, que ya nos llamó, gloria a Dios, ya estamos en Cristo. ¿A dónde nos llamó? A su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayas padecido un poco de tiempo comparado con lo que te espera, el padecimiento es muy corto, Él mismo te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ahorita lo que puede suceder es que hay muchos engañadores. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo traigo la palabra de Dios, yo te vengo a predicar. Entonces la gente se va a juntar donde les endulcen el oído, y de eso tenemos que tener cuidado, tenemos que buscar la sana doctrina. Ahora, si dijeras, ¿se va cumpliendo todo lo que me profetizan allá, en otros lugares donde me endulzan el oído? Pues no, porque de todos modos va a haber sufrimiento, ¿sí? Y entonces mejor es entenderlo para salir adelante, ¿sí? Díganme. Entonces, dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, bajo la misma debilidad. Y mira, si hay algo débil en el hombre es el dinero. Si algo queremos es el dinero. Así es que tenemos que luchar, no amar al dinero. Por gracia tienes que tener contentamiento con lo que tienes, y Dios es maravilloso y siempre te va a dar lo que tú necesites en determinado momento. No anheles más, o sea, no caigas, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? Que muchos se apartaron de la fe, es decir, ya estaban en Cristo por esa situación. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, no hay que confundirnos, o sea, Dios tiene un camino para cada uno de nosotros, un camino perfecto en el cual lo que nosotros debemos hacer es estar creciendo en la palabra de Dios. Y entonces aquí, cuando se refiere a estos hombres que se van a quedar a la tribulación, dice: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Pero va a venir la tribulación, este principio de dolores que se llaman, vas a oír de guerras y rumores de guerras, pero no te turbes. O vas a oír de guerras y de rumores de guerras, pero no te turbes, no digas qué es esto, qué está sucediendo, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario. ¿Por qué? Porque todas estas situaciones van a hacer que Dios pueda rescatar a todos los que Él ya sabe que van a ser salvos, que Él los llama los escogidos, ¿eh? No que sean, Dios quiere que todos sean salvos, pero a través de las tribulaciones es como la gente se arrepiente. Por lo menos es mi caso y la de muchos de ustedes que llegaron a Cristo a través de un sufrimiento, ¿sí? Dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, ¿sí? Así es que si el Señor no nos arrebatara en ese momento y nos dejara en estos tiempos, no debemos preocuparnos, porque Dios está por nosotros. El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas?
El que no escatimó a su propio Hijo para dárnoslos, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Así es que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? ¿Quién contra nosotros? Así es que en mi doctrina, en lo que hemos creído, nosotros somos arrebatados antes de este tiempo, cuando venga la tribulación, cuando vengan las pestes y las hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto será para todos los que sean desobedientes y se queden. Es decir, haz de cuenta que el Señor te está narrando cómo va a ser la tribulación. ¿Sí? Y todo esto será principio de dolores. Aquí en Mateo 24 el Señor está narrando la tribulación. Entonces los van a entregar a los cristianos a tribulación. Y dices, a ver, Señor, entonces si yo hice el esfuerzo por ganar mi corona, acabar con mi pecado, ¿me vas a entregar a tribulación y me matarán, como dice aquí? No, o sea, viendo el corazón de Dios y ver que tú, al que venciere lo haré yo columna en el templo de mi Dios. Esta es la iglesia que se queda. Es lo que hemos hablado tantas veces, de que se quedan a la tribulación los que no se perfeccionan, ¿sí? Y entonces aquí dice, los van a meter a tribulación y los van a matar. Acuérdate que para Dios el decir matar es matar en el cuerpo, ¿sí? El alma no la pueden matar, ¿no? En el mundo todo el mundo entiende que una persona muere, ¿sí? Y ya se le acabó la vida no está ahí, ¿sí? El Señor Jesucristo fue muy enfático al decir esta frase tan hermosa, que deja ver si la encuentro aquí. Mira, dice aquí, deja ver si mira, dice aquí, en Mateo 10:49, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ay, Señor, no te entiendo, Señor. ¿Cómo me dices que el que haya su vida, si ya haya la vida, ¿por qué la voy a perder? No, por causa de mí. Es decir, hay muchas decisiones que tendrás que tomar en el camino de Cristo que van en contra de lo que aparentemente te va a dar vida. ¿Cómo pedir un préstamo? ¿Sí? Sherlis, ¿cómo estás? ¿Cómo pedir un préstamo? Como hay algunos que los jóvenes casarse con un incrédulo, ¿sí? Y creen que hayan su vida, ¿sí? Fíjate, el Señor Jesucristo aquí, en el versículo 34 de Mateo 10:34, dice, no pienses que he venido para traer paz a la tierra. Qué tremendo. No pienses que he venido a traer paz a la tierra. Ay, Señor, si tú eres la paz os doy, la paz os dejo, ¿no? No he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido a traer una espada ¿y para qué es esa espada, Señor? Porque he venido a poner en disensión, en separación al hombre contra su padre. Ah, o sea, dices, cuando tu padre diga, es que tú eres de la tradición y tienes que seguir en esto. No, papá, yo soy hijo del Dios viviente y voy a seguir a Cristo y no me importa lo que me digas. Yo soy un nacido de nuevo. Y entonces entras en unas diferencias con la propia familia impresionantes. Te vuelves el enemigo en la propia familia cuando tú eres el primero en llegar a Cristo. Cuando tú llegas a Cristo Jesús, pues dices, a ver, llegas a Cristo Jesús y tus hijos o tus padres, lo que sea, tus padres, tus hijos, tus hermanos, dicen, ¿y ahora tú qué, no, qué traes? Y te vuelves el enemigo de ellos. Ustedes tienen que conocer a Cristo. No, a mí no me molesta. Y luego viene el enemigo y los engaña. Entonces te vuelves enemigo. Dice, no pienses que he venido a traerte paz sino espada, porque he venido para poner en separación al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Aunque yo siempre he dicho, ay, Señor, esto se da solito, eso de la nuera y la suegra. Siempre se da solito. No, está bien. El Señor dijo que viene a separar, ¿no?
Y dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Qué tremendo versículo, mis hermanos. Tú naces de nuevo y entonces los espíritus inmundos, ¿sí? Dicen, ahí vienes otra vez. Los espíritus inmundos salen de ti y entra el Espíritu Santo y tú llegas con tus hermanos, tus padres, tus hijos, y entonces los que te están contestando a ti son los espíritus inmundos que hay en tus propios familiares que tanto amas. ¿Sí? Esos hijos, esos padres, esos hermanos que tantos amas, resulta ser que te dicen, ahí vienes otra vez con aleluyo, ¿no? Te ponen aleluyo, pero ¿cuántos pueden decir hoy, me gozo de ser aleluyo? Porque Dios cambió mi vida, me transformó, me dio vida en abundancia y hoy estoy gozoso de ser un aleluyo. Amén, ¿no? Así es que, mis hermanos, aquí dice, no es que haya yo venido, es que vine a ponerte en diferencia porque te vas a enfrentar a otros espíritus. Y dice aquí es tu decisión, ¿sí? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, el que se pone más a favor de papá o mamá, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ay, mis hermanos, qué tremendas situaciones, ¿sí? Me hizo ser aleluya. Qué tremendas situaciones nos ha tocado llegar a vivir a muchos de ustedes como a mí, ¿sí? De situaciones en las cuales hemos tenido que tomar decisiones muy radicales, ¿no? Muy radicales, es decir, pues si mi hijo, si mi hija se casa con un inconverso, yo no participo y soy su papá o soy su mamá, porque si amo más a Cristo, el Señor va a componer la vida de mis hijos. Él es poderoso por mi obediencia. Pero cuando doblamos las manitas, es que es mi hijo y es mi hija y yo primero voy a ver por ella, no importa lo que diga Cristo. Así es que por eso dice en el versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y tomar la cruz de Cristo o tomar tu cruz es sufrimiento, porque vendrán momentos muy, muy difíciles, ¿sí? Así es que por eso te digo, cuando hayas tu vida, el que haya su vida, la va a perder, el que cree que la halló, sea por un préstamo, sea por haber encontrado un cónyuge que cree que es lo mejor. No, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, ¿sí? Alejandrito, ¿cómo estás? No creo que no te había saludado, ¿sí? Así es que el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Así es que por eso yo en mi doctrina creo, es muy claro que no conocemos el día ni la hora en que vendrá ese arrebatamiento, ¿no? Y también reconozco que no hay muchos elementos que digan que nos vamos antes de la tribulación, ¿no? Pero conforme a muchos versículos que hemos leído, vemos que el Dios va a premiar a aquellos que hagan todo el esfuerzo de vencer al pecado y de disciplinarse y de perfeccionarse, ¿sí? Por eso cuando estamos leyendo Mateo 24 está hablando de esa iglesia que se queda, ¿sí? Entonces esa iglesia dice lo que le va a pasar, ¿sí? Dice en el versículo Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Fíjate, los cristianos aborreciéndose, ¿no? Y dice en el versículo 8, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos cristianos.
y engañarán a muchos cristianos. Por eso lo más importante es decir, Señor, voy a escuchar la palabra de Dios, hoy la van a predicar, pero yo te ruego que sea tu Espíritu que me revele la verdad. No voy a creer las palabras de un predicador, voy a creer las palabras que tu precioso Espíritu que mora en mí me va a revelar. Porque el Espíritu de Dios es quien te revela la verdad. Él es el único que tiene la verdad porque es el Espíritu de Cristo. Amén. Es el Espíritu de Cristo. Dice en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, se está multiplicando la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. O sea, mira, uno de los pensamientos que viene a cualquier persona, en especial a un incrédulo, es que Dios está permitiendo ahorita este virus. Pero ¿cómo voy a creer que un Dios bueno va a mandar este virus? Pues para que se arrepientan. Pues para que se arrepientan de esos malos caminos. ¿Sí? Entonces, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. O sea, van a dudar del Dios tan grande y maravilloso y Dios de amor, porque Dios es amor. Y Dios nos ama, de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y ahora sí tenga la eternidad. Amén, la eternidad. Y aquí hay un versículo del cual yo siempre he hablado que la salvación no se pierde, pero aquí el Señor abre un paréntesis tremendo cuando dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es decir, perseverará hasta ser decapitado por causa del nombre de Jesús y será salvo. ¿Sí? Así es que aquí viene por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que irnos en el arrebatamiento. Nadie quiere quedarse a esto que nos narra el Señor, ¿sí? Nadie quiere que nos quedemos aquí. Pero a partir del versículo 14 empieza la gran tribulación. Y es lo que yo te decía, que el Señor nos habla de una manera impresionante, porque a partir de Mateo 24, 14, Él empieza a hablar de la gran tribulación. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y este evangelio no va a ser predicado por la iglesia. Este evangelio, conforme a Apocalipsis, va a ser predicado por esos 144,000 que pertenecen al Señor Jesucristo. Estos 144,000 van a ser los que van a predicar todo este evangelio, ¿sí? Los cuales, en los cuales se va a predicar este evangelio en todo el mundo a través de estos 144,000 sellados, que son 12,000 de cada tribu de Israel, ¿sí? Dios tiene guardados Dios tiene guardados para estos 144,000, son algo muy especial, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjate cómo el Señor predica el evangelio y entonces viene la gran tribulación. Es cuando dicen, me recibo a Cristo. O sea, nunca se les va a decir, ya que estés atribulado, no, primero te predico. Y si me dices que no, te viene una gran tribulación. Y ahí el Señor va a salvar a muchísima gente, ¿sí? Por eso, cuando va a ser predicado este evangelio, es con estos 144,000 que van a predicar el evangelio en todo el mundo. Mira, vamos a verlo aquí en Apocalipsis, ¿sí? En Apocalipsis 9, si no me equivoco. Dice Apocalipsis 14, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión con él
y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como de sonido de gran trueno, y la voz del que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y entonces estaban cantando un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, que nadie podía aprender el cántico, sino solamente aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de los de la tierra, es decir, ya estaban aquí en el cielo, ¿sí? Y dice aquí, ya dice cómo son estos 144,000, pero en el versículo 5, 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es decir, a toda la humanidad. Entonces es aquí cuando el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y cuál será el fin? La gran tribulación. Dice, por tanto, cuando tú veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee que entienda, es cuando viene la gran tribulación que nos viene siendo explicada aquí en Apocalipsis 13. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que viera semejante a un leopardo. Entonces aquí está narrando la gran tribulación, ¿sí? ¿Sí? Y entonces el Señor nos está diciendo, cuando tú veas esta abominación desoladora que está profetizada en el libro de Daniel, ¿sí? Y que la vemos en Apocalipsis, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orar, pues que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Pero ahora, vamos a ver, vamos a entender. Entonces, ¿ahí es el arrebatamiento? No, ahí es la huida de los que salieron de la tribulación. Los que salen ¿de dónde? De la tribulación. Los que salen de la tribulación se le dan vestiduras blancas, ¿sí? Y si les dice que descansen, vamos a ver, mira, aquí es bien importante, ¿sí? Dice, orar para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ahora, estamos hablando de una huida que dice que los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no desciendan a tomar algo de su casa, el que esté en el campo, o sea, son los que están en la tribulación, ¿sí? Ahora, esos de la tribulación, vamos aquí a Apocalipsis 6, donde narra también la tribulación y aparecen los que se quedaron, es decir, estos cristianos que se quedaron a la tribulación en Apocalipsis 6, mira, dice cuando se abrieron los sellos, ¿sí? Cuando se abren los sellos, ¿sí? Y dice que viene una gran hambre, ¿sí? Dice aquí, mira, Apocalipsis 6, 4:3. Cuando se abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió un caballo bermejo, y al que le montado le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada. Está hablando de la tribulación. Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Es decir, lo que está sucediendo es las pestes y las hambres de las que se está refiriendo el Señor Jesucristo en Mateo 24, ¿sí? La tribulación.
Dice, cuando se abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y el Hades le seguía, y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra, ¿sí? Y ahora, ve aquí, versículo 9, la huida. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por qué fueron muertos? Por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué fueron muertos? Por causa de la palabra de Dios. ¿Y por qué fueron muertos también? Y por el testimonio que tenían. Es decir, ya habían sido, ¿qué? Perfeccionados. Ya habían sido perfeccionados. Estos son los que dicen, el que esté en el monte no descienda, el que esté haciendo esto no haga el otro. Mirad que su ida no sea en invierno ni en esto, a lo que se está refiriendo el Señor Jesucristo en Mateo 24, ¿sí? Y dice aquí, mira, el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y dice en el versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran. Es decir, está terminando la tribulación y dice, ustedes ya se fueron perfeccionados, ya tienen buen testimonio y ya vencieron, y por medio de la palabra, entonces ya se les dan vestiduras blancas y se les dice que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, es decir, los que van a salir de la gran tribulación. Por eso en Mateo 24, cuando el Señor Jesucristo dijo, mas el que persevere hasta el fin será salvo, es aquel que es perfeccionado por el testimonio que tiene, ¿sí? Y es decapitado por la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces dice que será predicado este evangelio en todo el mundo y va a dar inicio la gran tribulación. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que están en la azotea no desciendan para tomar algo, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y las que crían en aquellos días. Orar pues para que vuestra huida, no dice arrebatamiento, vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Entonces, de acuerdo con lo que nosotros creemos con el Señor, los que alcancen corona ya se fueron, los otros se quedan a esta tribulación, pero terminando la tribulación entran en un descanso, ¿sí? Y entonces va a dar inicio, ¿qué? La gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y dice el Señor, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. O sea, si esta gran tribulación no viene, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, es decir, en la gran tribulación sabe el Señor que muchos van a recibir a Cristo como Señor y Salvador, y en especial su pueblo. Por eso, y será predicado el Evangelio con los 144,000. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirar, aquí está el Cristo, o mirar, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y van a hacer grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Y aquí voy a terminar la clase de hoy, porque aquí en esta parte es cuando a la imagen se le da poder de hacer milagros. En Apocalipsis, ¿sí? Se le da poder de hacer milagros, y aquí se está refiriendo el Señor que se van a levantar estos falsos cristos y estos falsos profetas, y van a hacer grandes señales y prodigios, los cuales van a decir, este es el verdadero, no era Cristo, este es el verdadero, ¿sí? Porque van a hacer grandes señales y milagros, ¿sí? Y van a engañar.
¿sí? Así es que nosotros tenemos que entender esta parte de que van a engañar a muchos, aún a los escogidos. Fíjate, a los que ya sabe el Señor que van a llegar, van a llegarlos a engañar. Yo no sé si el Señor después los va a rescatar o qué va a hacer, pero en su grandeza está todo está establecido. Pero aquí está hablando de la gran tribulación. Cuando se está predicando el Evangelio, también el enemigo se levanta con muchos engaños y hace milagros y señales y va a engañar a muchos. Pero gloria a Dios que para cuando suceda todo esto, si tú eres obediente y permaneces firme, creciendo en la palabra de Dios, tú vas a estar en el cielo, ahí donde entraste al gozo del Señor. Después de haber hecho todo eso que predicamos el día de ayer, entra en el gozo de tu Señor. O sea, hallar ese gozo, hallar ese descanso que nos habla Hebreos, ¿sí? El reposo del Señor, ese reposo, nosotros tenemos que entrar en ese reposo para que nos diga el Señor: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, entra en el reposo, porque así como Dios descansó de sus obras, tú también vas a descansar de la obra que hiciste. Amén. Pero todo esto que estamos ahorita viendo es cómo se narra toda esta parte del Señor Jesucristo y cómo se liga con Apocalipsis, cómo se liga las palabras del Señor Jesucristo que Él profetizó diciéndole a sus discípulos: dinos qué señales habrá de tu venida, dinos cómo va a estar lo de tu venida, ¿no? Ellos preguntan: ¿cuándo vas a venir? No lo están preguntando cómo. Háblanos del arrebatamiento. Él está hablando de lo que iba a pasar para todos antes de su venida. Entonces, va relacionado con Apocalipsis y con las profecías del Antiguo Testamento. Amén. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Gloria a Dios. No sé, yo estoy como siempre muy emocionado de estudiar todos estos temas que me apasionan, porque veo la grandeza de mi Dios, la grandeza de nuestro Señor. A Cristo sea la gloria. Así es que ahí cierra tus ojos y vamos a orar y vamos a darle gloria. Padre mío, te damos gracias habernos escogido, Señor. Gracias, Señor, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Gracias por revelarnos los misterios de tu palabra, Señor. Esta palabra en misterio que tú predestinaste para nuestra gloria, Señor. Que nos has llamado a tu gloria eterna, Señor, y que podamos entender, Señor, que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de mostrarse, Señor. Te damos a ti toda la gloria, Señor, porque no importa el padecimiento que tengamos que pasar, porque tienes un motivo para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender en cada prueba que tú nos permites tener, Señor, tu grandeza y cómo nos vas transformando por medio de las pruebas. Te damos gracias, mi Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Ya no vi más comentarios, me imagino que sí se estuvo escuchando. Si no, pues vamos a mandar la grabación para que no, acá yo desviviéndome con la palabra y ya no vi más comentarios, pero yo creo que todo está bien. Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos. Bye.